Continuamos con lenguaje y comunicación. Esta semana comenzaremos con un nuevo objetivo que es leer comprensivamente artículos informativos, escribirlos y editarlos para comunicar información sobre un tema y satisfacer un propósito y transmitir con claridad. Este objetivo lo trabajaremos desde el 25 al 30 de septiembre, solamente una semana. En este caso, el artículo informativo que vamos a leer será la receta. Aprenderemos de la receta, sus características, su propósito. Podremos extraer información de la receta, escribiremos y editaremos una receta. El otro objetivo que trabajaremos luego de esa semana será leer literatura para desarrollar su imaginación y analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas. Lo trabajaremos desde el 1 al 30 de octubre. En este caso vamos a trabajar los poemas, extraeremos información, sabremos las características del poema, su propósito, los elementos del poema, figuras literarias y tipos de poemas. En esa semana que trabajaremos, la primera semana que trabajaremos con el poema, solamente vamos a extraer información de él. Los otros contenidos que salen a continuación lo trabajaremos las semanas siguientes. Comienzo con la receta. Las recetas son textos instructivos que tienen como propósito explicar o enseñar a preparar algún alimento. Por lo general son cortas y fáciles de leer. La receta generalmente se utiliza para poder preparar algún alimento que lleve mezcla, que uno tenga que seguir instrucciones paso a paso, etc. Acá hay un ejemplo de la preparación de una receta, un mote con huesillo. Acá están las partes de la receta. Primero sale el nombre, ¿ya? Que en este caso se llama mote con huesillo. Luego tienen que venir siempre los ingredientes, las porciones para las personas que alcanzan a comer utilizando estos ingredientes, la cantidad de los ingredientes que salen ahí y la preparación que se realiza finalmente. Aquí es donde se explica paso a paso lo que se debe hacer para preparar el alimento que se quiere hacer. Siempre cuando uno escribe la preparación, el paso a paso, el lenguaje tiene que ser muy fácil de entender, no tiene que ser complicado para que cualquier persona que lo lea lo pueda entender. Esto lo vamos a trabajar en Zoom, ¿ya? Así que lo voy a dejar hasta aquí solamente, no voy a decir la respuesta porque esta parte la vamos a trabajar todos juntos. Ahora les voy a explicar de forma breve una pequeña guía para redactar una receta, porque finalmente es lo que vamos a hacer una receta. Primero, antes de hacer una receta, escribirla y prepararla, tenemos que nosotros recopilar la información necesaria para elaborar esa receta. Podemos preguntarle a nuestros padres, a nuestra abuela, a nuestros tíos, a las personas que vivan con nosotros. Podemos buscar imágenes, libros de cocina que nos ayuden a saber cuáles son los ingredientes, qué ingredientes podemos combinar, qué ingredientes se cocinan, cuáles se hacen fríos, y buscar información complementaria de internet. Lo primero que debemos hacer al escribir una receta es escribir el nombre del plato. Para eso ya debemos haber investigado y tener decidido qué es lo que vamos a preparar. Lo segundo es escribir cada uno de los ingredientes y el número de personas que van a poder consumir esa preparación. Hacer la lista de los ingredientes y señalar la cantidad necesaria de los ingredientes. Lo tercero es el proceso, el procedimiento, qué es lo que hay que hacer. Hay que enumerar los pasos que hay que seguir y describir cada frase. O sea, que uno tiene que enumerar, escribir número 1, qué es lo primero que voy a hacer y escribirlo en una frase corta y fácil de comprender. Número 2, lo que sigue después hasta terminar finalmente con la última parte de la preparación. Y finalmente, si uno quiere, puede añadir alguna sugerencia de presentación. Eso quiere decir que cómo vamos a presentar el plato a la mesa. Para redactar, lo que vamos a redactar, como dije anteriormente, debe ser claro y preciso. Es decir, no debe ser un lenguaje complicado, porque cualquier persona que tome esa receta debe ser tan fácil de leer que lo pueda leer y realizar inmediatamente. Y el orden del proceso tiene que ser cronológico.
O sea, lo que va primero la número 1, lo que va después la número 2, lo que va después la número 3. No podemos escribir el procedimiento en un orden que no corresponda porque si no las personas se van a equivocar y el alimento que va a salir finalmente no va a resultar. Para redactar la receta tiene una forma específica de redactarla. Los textos instructivos en general tienen formas específicas de redactar. Cuando uno escribe un texto instructivo, da una orden, entre comillas, para que la persona haga lo que uno quiere que haga. ¿Ya? Es por eso que se usa el verbo imperativo, o sea, ese verbo que a ti te manda a hacer algo, que a ti te dices que tiene que hacer algo. No podemos poner, por ejemplo, si tú quieres hacer esto, si tú quieres, o, o por ejemplo, no sé, em, en este caso, por ejemplo, si yo quiero que la persona lave la fruta, no le puedo preguntar si quiere lavarla, sino que le tengo que decir que lo tiene que hacer. Por ejemplo, como dice ahí, lava la fruta, corta, no sé, corta la manzana, em, no sé, etcétera. Los pronombres que se usan, eh, se puede utilizar el pronombre se, diciendo se pelan los tomates. Esa es otra forma de también decirle a la gente lo que tiene que hacer para no ser tan, como podríamos decir, tan mandón. ¿Ya? En vez de decir pela el tomate, podríamos decir se pelan los tomates. ¿Ya? También esa es otra forma. ¿Ya? Y el verbo infinitivo, que se usa cuando uno quiere decir algo en general, que es, por ejemplo, aquí en este caso, cortar la carne. La persona va a saber que tiene que cortar la carne, pero lo tiene que hacer. Recuerden, no le estamos sugiriendo, los pasos que uno escribe en la receta se tienen que hacer tal cual como uno lo escribe. Cualquiera de esos tres puedes elegir tú. Lo importante es que cuando tú elijas uno de estos tres formas de poder redactar la receta, tienes que quedarte con ella. No puedes ir cambiando a medida que vaya avanzando en el procedimiento. Si eliges, por ejemplo, los verbos imperativos, tienes que utilizar el verbo imperativo hasta el final de la receta. Siempre hablar de esa forma. No, por ejemplo, cambiar a la mitad por el verbo infinitivo de cortar la carne. Si tú empezaste con lava la fruta, no puedes terminar con cortar la carne, tiene que ser todo igual. Utiliza el mismo siempre. La presentación de la receta tiene que llevar un título llamativo, respetar los márgenes de la hojita que tú vas a escribir, debe incluir al menos un dibujo o una imagen de la preparación final que va a quedar. Obviamente sin faltas de ortografía, uno las puede siempre buscar en internet. Emplear sinónimos. ¿Para qué se usan los sinónimos? Para no escribir siempre las mismas palabras. Es para uno ampliar vocabulario, para eso se usan los sinónimos, para uno tener un mayor vocabulario. Y no taches. No taches significa que no hagas un borrón en tu hoja de papel cuando estás escribiendo y te equivocaste. No tienes que hacer un borrón con el lápiz y poner una raya encima. Tratar de no equivocarse, pero si te equivocas o tratar de utilizar la goma, en este caso porque uno escribe con lápiz grafito, primero y después lo traspasa a pasta y por último si te equivocaste cuando traspasaste lápiz pasta, lo borras con el corrector. Pasamos a los poemas esta vez. Como dije recién, esta semana solo vamos a leer y comprender los poemas. La semana siguiente vamos a ver los otros detalles. El poema son textos escritos en líneas cortas que expresan sentimientos y vivencias y emociones. Puede ser escrito en verso o en prosa. Parte de las guías, ustedes tenían que ampliar su vocabulario. En la primera guía, yo les pedí que buscaran estas tres palabras. Aquí yo les estoy escribiendo qué es lo que significan estas tres palabras. Les puede servir para que no tengan que buscar en el internet o en el diccionario. Aquí se las estoy escribiendo. Raspadura es la acción de raspar. Es una señal que queda en una superficie después de rasparla. Endurezca es la acción de endurecer, poner dura una cosa. E ingrediente es una sustancia que forma parte de una mezcla. También les pedí que trabajaran en la acentuación de las palabras. La acentuación de las palabras se divide en tres, en palabras agudas, graves y esdrújulas. Las palabras agudas tienen su sílaba tónica en el último lugar. En el caso de caracol,
La sílaba acentuada es col, pero solamente llevan tilde cuando terminan en ns o vocal. Las palabras graves son las que tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar. En este caso, ventana está acentuado en la sílaba ta y solamente llevan tilde cuando no terminan en ns o vocal. Y finalmente las palabras esdrújulas tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. En el caso de bolígrafo, la sílaba acentuada es li y siempre llevan tilde. El tilde, recuerdo, es una pequeña rayita que uno le coloca arriba de la vocal que está acentuada. También les pedí que trabajaran el uso de algunas letras. Aquí les doy algunas pistas para que ustedes puedan trabajar y tener mejor ortografía. Reglas para el uso de la C. Se escriben con C los verbos terminados en sir o ser. Por ejemplo, conducir, decir, fruncir, bendecir. Pero tiene excepciones. El verbo coser, toser y asir, esas llevan la S. Son excepciones que quiere decir que son excepciones a la regla, que no cumplen la regla que yo estoy diciendo a continuación. Eso quiere decir excepción. Número 2, se escribe con la letra C palabras terminadas en ansia y encia. Ejemplos: ignorancia, decencia. Excepciones, como dije recién, ansia y hortensia. Esas son dos excepciones que no se escriben con C cuando terminan en esas dos palabras. Número 3. Se escribe con C el plural de las palabras terminadas en Z que cambian en C y añade la sílaba es. Cuando yo tengo una palabra que termina en Z, que es singular, o sea que quiere decir singular, que es una sola cosa, y yo la quiero convertir en plural, yo debo cambiar esa Z por una C y ahí sí la puedo convertir en plural. Ejemplo, la palabra cruz. Cruz termina en Z, es singular, una sola cruz. Si yo quiero convertir esa cruz en una palabra plural, o sea que sean varias cruces, yo transformo la letra Z en la C y le agrego la E y la S y quedaría como cruces. Número 4. Se escribe con C la terminación ción en las palabras que provienen de los adjetivos terminados en to y do. Ejemplo, afección, admiración. 5. Delante de la vocal E en los tiempos de verbos que lleven Z en el infinitivo. Ejemplo, todos los verbos que lleven Z en el infinitivo, por ejemplo, empezar, comenzar, tropezar, cuando yo lo cambio, ese verbo ya no lo quiero en infinitivo, sino que lo quiero en otro tiempo, yo transformo esa Z en la letra C, siempre en la letra C, no en la S. Y la última se escriben con C los diminutivos cito, sillo y sus variaciones, pero hay excepciones, como por ejemplo cuando la palabra sin haberla cambiado a su diminutivo lleva S, yo no puedo cambiarle, al transformarla a su diminutivo, no la puedo cambiar esa S a la C, sino que se seguiría llevando esa letra S. Por ejemplo, la palabra casita, que sale ahí, si yo quiero poner casilla, o, eh, por ejemplo, no, me equivoqué, disculpe, me devuelvo. Por ejemplo, con la palabra casa. Si yo quiero cambiar esa palabra casa a su diminutivo, como la palabra casa lleva una letra S, al cambiarla a su diminutivo, la letra S se mantiene, al igual que rosa. Rosa se escribe con S, si yo la cambio a su diminutivo, la S se mantiene. Todas las palabras que sin haberla cambiado a su diminutivo llevan la letra S, al cambiarla a su diminutivo, siguen manteniendo la letra S. Ahora las reglas para el uso de la S. Se escriben con S los adjetivos terminados en sivo y siva. Ejemplo: expresivo, pasivo y progresivo. Excepciones: nocivo y lascivo. 2. Se escribe con letra S los superlativos determinados en ísimo, ísima. Superlativo quiere decir que yo agrando, el significado de una palabra. Por ejemplo, si yo digo grande y quiero decir que
que es grande, pero es mucho más grande de lo que uno se puede imaginar, yo digo grandísimo, y en ese caso se escribe con la letra S. Ejemplo, importantísimo, hermosísimo. Las excepciones, todos los derivados de 10, décimo, undécimo, duodécimo. Número 3. Se escribe con S los adjetivos terminados en asa, aso, eso, esa, oso, uso, asa, usa. Ejemplo, escaso, traviesa, generoso, difuso. Número 4. Se escribe con S los gentilicios que terminan en ense. Gentilicio es cuando uno dice la nacionalidad de qué país proviene una persona, ¿ya? En este caso canadiense quiere decir que la persona es de Canadá, nicaragüense quiere decir que la persona es de Nicaragua, ¿ya? En esos casos se escribe con S. Número 5. Se escribe con S la terminación ción de los sustantivos que derivan de los adjetivos terminados en so, sor, sible, sibe. Ejemplo, extensión, que viene del adjetivo extenso, ¿ya? Visión, que viene del adjetivo visible, agresión, que viene del adjetivo agresor. Todas esas extenso, visible y agresor terminan en so, ble y agresor, y sor, perdón. Por eso es que se escriben con S cuando uno los transforma. El número 6 se escribe con S la terminación ismo de los nombres. Comunismo, periodismo, neologismo. Y por último, reglas para el uso de la Z. Se escribe con Z las palabras terminadas en ansa, anso, asgo. Ejemplo, adivinanza, mudanza, hallazgo, danza. Excepciones, mansa o manso, gansa o ganso. Número 2. Se escriben con Z las terminaciones aso, asa, que denotan un aumento, golpe. Ejemplos, manaza, carrazo, jazo, codazo, portazo. Y número 3. Se escriben con Z las terminaciones suela, suelo, que denotan disminución o desprecio. Mujerzuela, ladronzuela, jovenzuela. Revisemos la guía del 21 al 25 de septiembre. En esta guía les presento una receta que la tienen que leer, ver sus elementos y luego responder las preguntas. El propósito del texto aparece al principio del video, en donde yo digo cuál es el propósito que tienen los textos de receta. Las siguientes preguntas solamente tienen que leer la receta y ahí podrán descifrar cuáles son las respuestas. Acá es donde tienen que ustedes escribir el significado de las palabras nuevas. Quizás ya las conozcas, pero estaría bien que las pudieran utilizar más a menudo para poder ampliar su vocabulario. Ahora tienen que completar esa pequeña parte de la receta que yo extraje con las palabras que ustedes tuvieron que extraer. Inventa una oración también para cada una de las palabras que has aprendido. Número 2. Escribe la preparación de la siguiente receta. Para eso fíjate en el título, los ingredientes y la ilustración. En la primera parte, la primera pregunta, ¿qué paso es el primero que hay que realizar? Ustedes tienen que mirar cuáles son los ingredientes, qué es el dibujo, el título, y ahí ustedes pueden deducir cuál podría ser el primer paso para poder realizar ese sándwich. Después el segundo paso y luego el tercer paso. Finalmente, escribir una receta. Tienen que utilizar las 3 palabras que aprendiste anteriormente, que son la raspadura, endurezca e ingredientes, ¿ya? Puedes inventarla a tu gusto, puedes pedir ayuda a alguien que te ayude en casa, buscar por internet, obviamente sin copiar la receta completa, sino que ayudándote a dar ideas, ¿ya? Y si tú lees esta receta en la clase de Zoom, te vas a ganar 5 puntos. La segunda guía del 28 al 2 de octubre, tienes que revisar tu receta, revisar la ortografía, la acentuación, el uso de la P, V, B, C, S y Z, ayudándote en la primera parte del video. Tienes que revisar todas las palabras que tengan esas letras, comprobar si está bien escrita, puedes buscar en internet también y ver la acentuación que esté correcta.
En la segunda parte de esta guía pasamos ya a lo que es el poema. Antes de leer el poema, tienes que responder esta pregunta y opinar del apelativo. El apelativo es el nombre que le dan, el apodo que le dan a ese personaje del poema. Leer el poema completo, ¿ya? Leer las palabras que están en rojo. Eso también es para ampliar vocabulario, porque son palabras que nosotros no utilizamos generalmente, pero que la podemos incluir de repente. Y responder la pregunta. Relee la primera estrofa y explica qué representa el burro y el caballo. Escribir ahí qué es lo que representa en el poema el burro y el caballo. Y responder esta serie de preguntas que son todas enfocadas 100% al poema. No hay nada aquí que ustedes tengan que buscar en otro lugar, sino que tienen que irse directamente a lo que dice el poema. La pregunta G, si ustedes la contestan en la clase de Zoom, se ganarán un punto. Y recuerda siempre revisar todos los videos que te pueden ayudar mucho a resolver las guías. Cualquier cosa, les dejo mi número de teléfono por si alguien no lo tiene. Que estén muy bien. Chao, chao.